Mañana, aunque eclipsada la fiesta por la celebración dominical de la resurrección de Jesús, de cada domingo, que es lo que se celebra los domingos, pero mañana vamos también a tener el recuerdo de que es el día del año en que la Iglesia nos pone ante los ojos a San Judas Tadeo. De San Judas Tadeo no voy a decir casi nada en concreto, porque la tradición tampoco conozco hasta qué punto es realmente fiable. Se dice que predicó en Mesopotamia, Libia, Siria y antes, por supuesto, en Judea y Samaria. Aunque la tradición es que San Gregorio, el iluminador, fue el apóstol de los armenios, y él fue el que bautizó al rey Tirídates III de Armenia en el 301, sin embargo existía la tradición de que había sido San Judas Tadeo el que había llevado el cristianismo a Armenia. Alguien puede decir que ¿por qué soy tan crítico? Bueno, crítico, ¿por qué no pongo toda mi confianza en la tradición? Hay tradiciones que son totalmente seguras respecto a las vidas de los santos o reliquias, etc. Es una tradición segura el que fue enterrado San Pedro, donde hoy día está la Basílica del Vaticano. Es una tradición segura que San Pablo está bajo el altar de la Basílica de San Pablo Extramuros, y podría continuar con infinidad de tradiciones que son seguras. Sin embargo, en el caso de San Judas Tadeo, pues hay una tradición de que están en el altar de San José, de la Basílica. Yo he rezado muchas veces allí unas reliquias de este santo, pero también hay una tradición de que están en un monasterio armenio. Lo que pasa es que también hay otra tradición de que sus restos están en un lugar más desolado todavía, en las montañas de Pamir. O sea que incluso hasta en el mismo cuerpo hay 3 tradiciones de donde está enterrado. Como veis, no siempre las tradiciones son seguras. A veces incluso en ciertos santos hay tradiciones contradictorias. A veces tenemos solo una, pero a veces hay 2 y son contradictorias. Hay que escoger una u otra porque no se pueden combinar. Esto es natural que sea así porque ha pasado muchísimo tiempo y los escritos de esa época no eran tan abundantes, y si lo fueron, no han llegado a nosotros. Entonces, la tradición de San Judas no conozco hasta qué punto es fiable. Seguro que habrá alguien en la Iglesia que ha dedicado años a estudiar estas tradiciones y podría decirnos si alguna de ellas es más segura o no. Pero en principio, los que venimos de fuera, los que no sabemos, los que no estamos metidos en los estudios acerca de San Judas, pues tenemos que suspender juicio. Por eso me gustaría decir unas palabras sobre el ser apóstol en general. Como soy sacerdote, a lo mejor podéis pensar que me hubiera gustado mucho ser uno de los 12 apóstoles, pero os aseguro que no, para nada. De lo único que sí que siento envidia, y mucha envidia, es de haber podido acompañar a Jesús durante 3 años mientras estaba en la tierra sin perderme ni un solo día. Eso sí,
pero no me hubiera importado ser el cocinero o el que traía los paquetes. No, para mí hubiera sido no solamente indiferente, sino que no siento ninguna atracción a que sí, que me escogiera a mí, que no. Tiene que haber apóstoles, pero que los escoja Jesús, que los escogerá mejor. De lo único que siento es envidia de estar con Jesús. Recordad lo que se repite en varios momentos de la misa: el Señor esté con vosotros. Tiene que haber apóstoles, los hubo en la época de Jesús, los hay ahora. Apóstoles no en el mismo y exacto, misma y exacta función, no son los mismos tipos de apóstoles, lo que se llama en los evangelios los 12, que otros pasajes en que, pues por ejemplo, se dice que son apóstoles Bernabé o Epafrodito, que en la epístola a los Filipenses 2:25 pues se le llama apóstol, pero que significa mensajero. En 2 Corintios 8:23 se habla de que Tito y un hermano, del que no se dice el nombre, también son apóstoles de las iglesias. En Juan 13:16 se habla de los apóstoles en general, cuando dice ningún apóstol es más grande que el que lo envía. Es decir, cuando digo apóstoles, es verdad que se dice los obispos son sucesores de los apóstoles. Sí, pero en cierto modo son apóstoles. Es verdad que cuando se dice sucesores de los apóstoles es sucesores de los 12. Pero también ellos son apóstoles en el sentido de Bernabé y de Epafrodito y otros. Pues bien, como estaba diciendo, tiene que haber apóstoles. Pero los más afortunados, a mi entender, son los que estén siempre con Jesús. Y por eso, sí, los 12 fueron muy afortunados, pero los más afortunados de todos fueron San José y la Virgen, que no estuvieron 3 años, estuvieron 30 años. Y a lo mejor la conversación de Jesús a los 5 años pues era muy sencilla, pero sin ninguna duda, desde los 18 años sí que debía de hablar cosas muy profundas, con lo cual más de 10 años estuvieron gozando de sus conversaciones, de sus enseñanzas, aunque él no querría enseñar de ninguna manera. Él se consideraba hijo, quería que le hablara la Virgen y San José, pero ellos, cualquier cosa que dijeran, estaban con los ojos y los 5 sentidos abiertos a no perder nada. Él quería seguro que le hablaran, pero lo que dijera poco o mucho Jesús, estaban, a mi entender, más atentos que los 12. Y aunque no les diera grandes discursos, las pequeñas lecciones que les dijera, sin querer dar lecciones, pero de su boca salía la sabiduría, eran más aprovechadas por San José solamente, por ejemplo, que por los 12 juntos. Ellos fueron los más afortunados. Tiene que haber apóstoles, pero la vida monástica siempre ha sido considerada como el destino de los más afortunados, el destino de aquellos que pueden aprovechar más. Tiene que haber apóstoles y ellos presiden, pero la vida monástica, los ermitaños, los que puedan dedicarse sin distracción a estar con Jesús, esos son destinados a
un lugar superior en las bodas, no en la iglesia, porque los apóstoles presiden en la jerarquía, en la lista de carismas que se ejercen en la iglesia. San Pablo da varios, siempre el apóstol es el primero. Después dice los evangelistas, los profetas, los que tienen don de curar, dice muchas cosas. A veces varía una lista de otra, pero los apóstoles siempre están en primer lugar. ¿Quién hubiera podido presidir si no? ¿El profeta? ¿El santo? Menudas luchas hubiera habido para ver quién era santo, y después para ver quién era el más santo, y después para ver qué tipo de santidad era la mejor. Aquello hubiera sido la historia de nunca acabar. Entonces es el apóstol el que preside, el que manda, el que tiene la autoridad de determinar qué se hace. No los otros carismas que le podrán aconsejar, iluminar, hablar, todos juntos forman como una sinfonía, pero está muy bien hecho todo. Por supuesto que puede haber personas, no digo que muchas, pero puede haber personas que sientan afición a mandar, pero es evidentemente una distorsión del seguimiento de Cristo. Lo primero que debe querer el que siga a Cristo es estar con Cristo. Apóstolos, del verbo apostolein, enviar. Es Jesús el que envía. Es Jesús el que envía. Entonces, lo que uno hace es estar con Jesús. Hay mucha gente con mucha afición a mandar. Eso se ve claramente, aunque estén hablando en un bar acerca de los cardenales o de la Iglesia Universal. La gente a veces habla como el que le gusta mandar y juzgar. De ese gusto por mandar viene el juicio, y del juicio, sin ninguna función recibida, viene la crítica. Sigue todo un curso natural. Ser apóstol. Me voy a quedar aquí, pero sin ninguna duda, los apóstoles, quizás con la excepción de Judas Iscariote, pues ellos fueron escogidos. Ellos estaban allí a lo que fuera. Ellos no exigían. Ellos, si tenían alguna ambición, sí que la tendrían al principio o a la mitad, pues con el tiempo poco a poco fueron purificados. Sí que la debían tener porque la madre de los Zebedeos se acercó allí con una petición que era de honor, de preeminencia. Sí, todos te queremos, pero estos que estén delante. Pues sí, había entendido muchas cosas, pero todavía le faltaba a la madre y a los que acompañaban a la madre. Si no, uno hubiera dicho, a mí no me metas en esto, tú di la tontería que quieras, pero yo no voy a estar presente. Evidentemente fue un gran error, pero Jesús lo disculpa, porque va forjándolos poco a poco. Ellos no habían entendido lo que he dicho acerca de la vida contemplativa, acerca de el Señor esté con vosotros, estar con Jesús. Todavía en esa pregunta percibimos los ecos de una visión veterotestamentaria, como siguieran los caudillos militares que seguían a David, o los miembros de la corte que estaban alrededor de Salomón. Todavía quedaba aquello. Serían purificados. Ya lo creo que serían purificados. ¿Hay alguno que puede tener todavía esa idea en nuestra época? Es un error total. Y hay que tener paciencia escuchando hablar al que no sabe, que justamente es el que más consejos quiere dar, curiosamente.
Pero ser apóstol viene después de haber sido transformado. Jesús jamás enviaría a nadie, apostolein, enviar, si él primero no ha forjado a alguien adecuado para predicar, misionar, sufrir lo que significaba fundar iglesias y sí, mandar en ellas. Ese fue Judas Tadeo, aunque su vida haya quedado ya oculta por las tinieblas de la historia, por el olvido de la historia. Pero aunque haya quedado oculta, sí, Judas llegó a ser un gran santo, llegó a ser un gran apóstol verdadero, no la palabra solamente, verdaderamente fue apóstol. Pero sus hazañas, sus grandes gestas, más que de un caudillo militar, sino de una guerra espiritual, solo las conoceremos en el más allá, porque Dios pues ha querido que prácticamente todo quedara oculto en las tinieblas para que brillara de un modo especial la figura de Jesús.